Esto es Canadá. Durante años fue el destino soñado para miles de estudiantes internacionales. No solo ofrecía educación de calidad, sino que también era la puerta de entrada a algo más grande. Una oportunidad real de quedarse, trabajar y obtener la residencia permanente. Pero el panorama ha cambiado radicalmente. Más rechazos, más requisitos, más costos, menos oportunidades. Hoy te voy a contar las 3 principales razones por las que Canadá ha endurecido sus reglas para obtener una visa de estudios y cuáles son las consecuencias para todos aquellos que alguna vez tuvieron el sueño de quedarse a trabajar y alcanzar la residencia. Quizá después de ver este video reconsideres mirar hacia otros países con políticas migratorias más amigables, pero de esto hablaremos hacia el final. Primero, entendamos por qué tantas personas apostaban tan fuerte por convertirse en estudiantes internacionales en Canadá. Canadá ha experimentado un crecimiento masivo en la llegada de estudiantes internacionales en las últimas 2 décadas. Por ejemplo, en el año 2000, el país recibía alrededor de 100,000 estudiantes internacionales. En 2015 se registraban alrededor de 350,000, pero para 2022 esa cifra superó los 800,000. Este crecimiento se debe en gran parte a las políticas migratorias favorables, la calidad de vida y la reputación de las instituciones educativas canadienses. Además, el sistema educativo canadiense es reconocido por su enfoque práctico, innovador y orientado a la empleabilidad. Pero siendo honestos, no muchos estudiantes ven a Canadá únicamente como un destino para estudiar, sino también como una puerta de entrada a la residencia permanente. Según un informe del IRCC, más del 30% de los estudiantes internacionales que obtuvieron un título en Canadá entre 2010 y 2019 lograron convertirse en residentes permanentes. Ahora hablemos de cómo era esto posible. Cuando los estudiantes internacionales se graduaban de instituciones designadas, Canadá les concedía el permiso de trabajo post-graduación. Esto les permitía trabajar en el país por el mismo periodo de tiempo que duró su programa de estudios. La clave aquí era que no sobrepasara los 3 años. Entonces, el permiso de trabajo post-graduación no solo les permitía ganar experiencia laboral en el país, sino que también les daba la oportunidad de clasificar para programas de residencia permanente, como el Canadian Experience Class. Según datos del IRCC, en 2022, más del 70% de los titulares de un permiso de trabajo postgraduación lograron obtener la residencia permanente en los años siguientes. Y claro que sí, Canadá también gana. Los estudiantes internacionales contribuyen enormemente a la economía canadiense. En 2022 se estima que aportaron más de 22,000 millones de dólares canadienses a la economía, a través de matrículas, gastos de manutención y otros servicios. Sin embargo, hoy muchos estudiantes se enfrentan a mayores exigencias financieras y a un proceso de selección mucho más riguroso. Las cifras recientes demuestran un incremento en los rechazos de visas y una reducción en las oportunidades laborales post-estudio. ¿Qué ha motivado estos cambios? ¿Y cómo afectan a quienes sueñan con una entrada a Canadá por medio de la visa de estudios? Entre 2015 y 2022, el número de estudiantes internacionales en Canadá creció un 135%. Esto ha generado una presión sin precedentes en las instituciones educativas, especialmente en colegios públicos y privados en provincias como Ontario y Columbia Británica. Por ejemplo, en Ontario, el número de estudiantes internacionales en colegios públicos aumentó de 18,000 en 2012 a más de 100,000 en 2023. En consecuencia, el procesamiento de visas de estudio y permisos de trabajo postgraduación ha presentado también retrasos significativos. En 2023, el tiempo promedio de procesamiento de una visa de estudio superó los 4 meses, frente a los 2 o 3 meses de años anteriores.
En 2023, el gobierno canadiense investigó más de 1.500 casos de fraudes relacionados con visas de estudio. Te cuento uno de los casos más emblemáticos. En junio de 2023, más de 700 estudiantes de India enfrentaron deportación después de descubrirse que sus cartas de admisión a instituciones canadienses eran falsas. Pero no solo preocupan los aspirantes. Algunos colleges privados, especialmente en Ontario, han sido acusados de funcionar como fábricas de diplomas, priorizando las matrículas de estudiantes internacionales que pagan hasta 4 veces más que los locales sobre la calidad educativa. En respuesta, el gobierno en 2024 lanzó el Trusted Institution Framework, un sistema para evaluar y categorizar instituciones educativas según el cumplimiento de estándares de calidad. El aumento de la población, impulsado en parte por la inmigración de estudiantes, ha generado una alta demanda en el mercado inmobiliario, resultando en una crisis de vivienda. Ciudades como Toronto, Vancouver y Montreal enfrentan una grave escasez de vivienda asequible. Los estudiantes internacionales son particularmente vulnerables. Muchos reportan pagar hasta $1,500 canadienses mensuales por habitaciones compartidas en zonas urbanas. Ahora que entendemos las razones, hablemos de las principales consecuencias de todos estos cambios. En 2023, el gobierno canadiense redujo las horas permitidas de trabajo fuera del campus de 40 a 24 horas semanales, argumentando que el sistema se estaba convirtiendo en un camino rápido para ingresar al mundo laboral, no solo para estudiar. Además, en 2024, el gobierno anunció que los estudiantes de college públicos privados ya no serán elegibles para el permiso de trabajo postgraduación, limitándolo a instituciones con acreditación completa. Y por si fuera poco, se redujo el tiempo de permiso postgraduación para programas cortos. Ahora los programas de menos de 2 años ya no serán elegibles, afectando a estudiantes que buscaban maximizar su tiempo en Canadá. Provincias como Columbia Británica y Ontario, que son las más populares, también han impuesto cupos máximos para estudiantes internacionales. Por ejemplo, en 2024, Ontario redujo en un 35% las matrículas internacionales en colegios públicos. Una de las medidas implementadas recientemente fue el aumento de los requerimientos de solvencia económica. A partir del 1 de enero de 2024, los estudiantes internacionales deben demostrar que poseen como mínimo $20,635 canadienses para gastos de manutención, además del costo del primer año de matrícula y gastos de viaje. Este monto representa casi el doble de lo que se requería anteriormente, que eran $10,000 canadienses. Y por supuesto afecta a estudiantes aspirantes de países con economías más débiles, como nuestros países de América Latina y otros populares como India y Nigeria. Además, ahora para la mayoría de programas, los colleges exigen un puntaje mínimo del 6.5 en el IELTS Academic, lo que significa que los aspirantes deben estar realmente bien preparados en el conocimiento de la lengua inglesa. Pero eso no es todo. Desde diciembre de 2023 se han añadido requisitos más detallados para demostrar la veracidad de los planes académicos y la intención de regresar al país de origen una vez concluidos los estudios. Los oficiales de visas pueden solicitar una verificación adicional de documentos como cartas de admisión o estados bancarios. Esto ha alargado los tiempos de procesamiento y aumentado la complejidad del trámite, generando incertidumbre en muchos aspirantes. Entre enero y abril del 2023, el Departamento de Inmigración de Canadá procesó más de 152,000 permisos de estudio, de los cuales se aprobaron 76,000, resultando en una tasa de aprobación del 50%. Pero déjame que te cuente algunos datos interesantes que encontré por regiones. En países africanos como Nigeria o Kenia, las tasas de rechazo son superiores al 60%. Para países del sur de Asia, como India, Bangladesh, Pakistán,
las tasas de rechazo son superiores al 45%, y en América Latina las tasas de rechazo las lidera Colombia con 40% y México con 35%. Las causas principales de rechazo reportadas fueron fondos insuficientes para el 45% de los casos, dudas sobre la intención de regresar al país de origen en el 30% de los casos y documentos académicos o de idioma inválidos en el 25% de los casos. Como ves, el panorama para los estudiantes internacionales en Canadá se ha transformado radicalmente. Y estas medidas, por supuesto, han generado muchas críticas. Para que te hagas una idea, el proceso de aplicación cuesta en promedio unos $1,500 a $2,000 canadienses, incluyendo exámenes de idioma, traducciones, trámites y asesorías. En 2023, otro estudio reveló que el 45% de los estudiantes rechazados en India reportaron haber invertido más de $5,000 en preparación de documentos. Y según otro estudio reciente, el 60% de los aspirantes rechazados abandonan sus planes de estudiar en el extranjero temporalmente, mientras que el 25% desiste por completo. Por eso quizá muchos estudiantes están redirigiendo sus sueños de Canadá a nuevos destinos mucho más accesibles, lo que podría reconfigurar el mapa global de la inmigración por estudios en los próximos años. Te cuento cuáles son algunos de los países con más crecimiento en recibir a estudiantes extranjeros desde el 2022. En Europa, España lidera la tendencia con un crecimiento exponencial. En el curso de 2000 a 2024, España experimentó un crecimiento del 10.2% en la matrícula de estudiantes extranjeros. Francia también es otro país que ha visto un crecimiento significativo. El gobierno francés ofrece a los graduados internacionales la posibilidad de obtener permisos de trabajo temporales, con vías claras hacia la residencia permanente. Y los destinos asiáticos cada vez son más populares. Malasia, por ejemplo, ofrece un visado de 10 años renovable para expatriados que cumplan con ciertos criterios, permitiendo a los estudiantes internacionales y sus familias residir en el país con facilidades para trabajar y acceder a servicios educativos y de salud. Por último, tendríamos a Japón, que en 2023 registró un total de 279.274 estudiantes extranjeros, lo que representa un aumento del 20.8% respecto al año anterior. Así que si estás considerando estudiar en el extranjero, tal vez sea el momento de mirar más allá de Canadá y explorar nuevas opciones.